amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. En 1959, el gobierno central de China, apoyado por la mayoría de los tibetanos, lanzó una gran campaña de reforma democrática, anulando así el sistema teocrático de servidumbre feudal. ¿Cómo fue esa reforma? ¿En qué contexto se realizó? Y a lo largo de estos 60 años después de la reforma democrática, ¿cómo ha cambiado la vida de los tibetanos? Hoy vamos a conversar con el señor Zhang Yun, director del Instituto de Estudios Históricos del Centro de Investigación sobre Tibetología de China. Hola, profesor Zhang, gracias por su tiempo. Al hablar de la historia contemporánea del Tíbet, se nos viene a la mente tres hitos principales: la liberación pacífica, la reforma democrática y la fundación de la región autónoma del Tíbet. ¿Qué tipo de vínculos existen entre estos tres hitos citados? Los tres hitos están estrechamente vinculados entre sí. La liberación pacífica del Tíbet sentó la base para los otros dos hitos, que son las reformas democráticas en esa región y el establecimiento de la región autónoma del Tíbet. Esos otros dos hitos, que sucedieron tras la liberación pacífica del Tíbet, constituyen la continuidad del primer hito. El significado principal de la liberación pacífica del Tíbet consiste en que se acaba con el control de las potencias imperialistas sobre el Tíbet, poniendo fin a una historia de intromisión extranjera en China. Por eso, es un evento que reviste una importancia vital de cara a la posterior reforma del sistema social tibetano y su integración en la gran familia multiétnica, unificada, igualitaria y solidaria que es la República Popular China. ¿Cómo era el Tíbet antes de las reformas democráticas de 1959? Antes de la implementación de las reformas democráticas, regía un sistema anticuado caracterizado por la unificación político-religiosa y la servidumbre feudal, porque, tal como sabemos, tras la liberación pacífica del Tíbet, persistió ese sistema social. A la luz del acuerdo de 17 cláusulas, el Tíbet debía realizar reformas sociales, es decir, reformas democráticas. ¿Pero cuándo? En vista de las realidades tibetanas, tales como la existencia de un sistema social obsoleto en el que el estrato social superior ocupaba una posición preponderante y los siervos campesinos carecían de cualquier voz, el gobierno central se dio cuenta de que faltaban tanto los factores dinámicos como las condiciones necesarias para cambiar esa realidad social. Tomando en consideración dicha situación, el Estado dejó un margen de tiempo en cuanto al arreglo del sistema social del Tíbet. Según el acuerdo de 17 cláusulas, solo contando con el beneplácito de todos los estratos sociales locales del Tíbet, se podrían iniciar las reformas. Sin embargo, tal y como sabemos, se produjeron algunas novedades más tarde. Y es que las instancias superiores de la sociedad local se negaron a cambiar el antiguo sistema social. ¿Cómo era ese sistema? Era un sistema de unificación político-religiosa y de servidumbre feudal, en el cual el 95% de los habitantes eran siervos campesinos. Ellos no tenían sus propios terrenos, ni propiedades privadas, ni libertades personales. Por eso carecían de cualquier esperanza de progreso y de reformas sociales. Además, debido a la falta de libertades personales, ellos tampoco tenían posibilidad alguna de cambiar la situación. El brutal sistema legal, la jerarquía, las normas de apego personal, la explotación y las tremendas cargas laborales, todo ese lastre casi no dejaba respirar a los siervos campesinos, que representaban el 95% de la población local. Tanto los registros en idioma tibetano o en chino mandarín, como los elaborados por los occidentales que visitaron el Tíbet en aquel entonces, corroboran que el Tíbet se parecía a las sociedades europeas de la época medieval. Tras contemplar la liberación pacífica del Tíbet, el gobierno central no fijó un calendario para el proceso de reformas democráticas en el Tíbet. Entonces, ¿qué fue lo que propició la materialización de las reformas democráticas en 1959? El acuerdo de 17 cláusulas estipula que se crearán condiciones en el Tíbet para fomentar las reformas democráticas. Por un lado, les permitirían promover, con autonomía, el desarrollo económico y social del Tíbet para estrechar los intercambios entre el Tíbet y el resto de China. Por el otro, se guardaba la esperanza de que las autoridades tibetanas locales, sobre todo las instancias superiores del Tíbet, tomasen la iniciativa de fomentar las reformas sociales. Sin embargo, sí sucedieron algunos cambios. Sin embargo, sí sucedieron algunos cambios. 1. 1.
¿Cuáles fueron estos cambios? Parte de las instancias superiores de la sociedad tibetana se percataron de que, si el viejo sistema continuaba de esa forma, sería un desastre para el Tíbet. Todos los esclavos campesinos acabarían muriendo. Entonces, los aristócratas tampoco tendrían la posibilidad de sobrevivir y toda la sociedad tibetana se vendría abajo. Sin embargo, solo una reducida parte de personalidades visionarias de la alta sociedad lo percibieron así, mientras que la inmensa mayoría de la casta continuaba apostando por defender ese sistema para perpetuarlo e incluso embellecerlo como un sistema sagrado. Entre 1957 y 1959, ellos recurrieron a todo tipo de recursos para resistir cualquier progreso y reforma, e incluso no tuvieron reparo alguno en desatar una revuelta armada. Por eso, esa revuelta armada pasó a ser, de hecho, una oportunidad para impulsar las reformas. Efectivamente, tal como has dicho, inicialmente no se fijó un calendario claro para el proceso de reformas. No obstante, los esclavos feudales sentían un vehemente deseo de cambiar su propio destino. Sobre todo cuando ellos vieron lo que ocurría en otros lugares, descubrieron que la libertad personal era tan valiosa que no podían resistir las ansias de lograr la suya también. Pese a esa situación, el gobierno central, con un enfoque integral, no tomó la iniciativa de fomentar las reformas democráticas, sino que generó de forma continua las condiciones para que ellos mismos llevaran a cabo las reformas por su propia iniciativa. E incluso con la creciente confrontación entre las instancias superiores del Tíbet y los esclavos campesinos, el gobierno central hizo una concesión planteando un plan de 6 años sin cambios. Frente a los continuos obstáculos que ponían las instancias superiores de la sociedad tibetana contra las reformas, el gobierno central planteó que podría dejar de lado las reformas durante 6 años, y que la activación o no de esas reformas durante el segundo plan quinquenal dependería de si se daban las condiciones y las voluntades de todos los estratos sociales del Tíbet. Solo pondrían en marcha las reformas cuando se alcanzara un consenso. Sin embargo, antes de llegar a la fecha límite establecida, ellos ya recurrieron a la revuelta armada. Es decir, la revuelta armada contribuyó a adelantar las reformas. ¿Cuánto tiempo duraron las reformas y cuáles fueron los mayores cambios producidos en el Tíbet tras las reformas? Los años entre 1959 y 1962 fueron un periodo clave para las reformas. En 1963 se completaron las reformas básicas. Dichas reformas estuvieron orientadas por la directriz de neutralizar las rebeliones al tiempo que se fomentaban las reformas. ¿A quiénes se dirigía principalmente esa directriz? Iba dirigida a los elementos rebeldes, porque los verdaderos elementos que instigaron las rebeliones en el Tíbet fueron la camarilla de los obstinados dueños de los esclavos campesinos, pertenecientes a las instancias superiores de la sociedad local, y también las fuerzas que perpetraban las más brutales explotaciones contra los esclavos campesinos. El hecho de que las reformas empezasen por esos grupos se debió a las insistentes reivindicaciones de los esclavos campesinos. Es por eso que las reformas se consideraron algo absolutamente natural y se desarrollaron con enorme fluidez por etapas. El primer paso fue el de plantear las 3 eliminaciones y 2 reducciones. Es decir, eliminación de las rebeliones, de las cargas laborales no remuneradas y del apego personal, o sea, la esclavitud. Las 2 reducciones se refieren a la reducción de la renta y del tributo. Fueron medidas específicamente enfocadas hacia las fuerzas dirigentes de las rebeliones. El segundo paso consistió en confiscar los terrenos y el ganado de los dueños de esclavos campesinos para repartirlos entre los esclavos campesinos sin tierra y darles propiedades personales y liberación. El tercer paso radicaba en la autoemancipación de los esclavos feudales y la elección de asociaciones campesinas. En Naindong de Sannan, que fue la primera aldea tibetana en realizar las reformas, fueron de hecho los propios esclavos campesinos los que se organizaron y establecieron sus propias organizaciones, que completaron finalmente el proceso de autoemancipación. Además, tal como he dicho, las reformas siguieron el principio de instaurarse primero allí donde se produjeron las rebeliones, mostrando a la vez una actitud de gran generosidad hacia los aristócratas locales que habían encabezado esas rebeliones. Al principio, los terrenos expropiados de los dueños feudales se repartieron a tenor de su clase social. Es decir, los dueños de los esclavos campesinos también pudieron recibir la tierra que les correspondía. Después pasaron a repartir los terrenos según el número de miembros de las familias, es decir, para dar a cada uno su parte del terreno. Cabe afirmar que las reformas aplicadas en el Tíbet no consistían en despojar a la clase explotadora de todo lo que tenía, sino que les dio suficientes garantías de manutención.
Respecto a los aristócratas locales no participantes en las rebeliones, el Estado les aplicó la política de comprar sus terrenos y propiedades. Gracias a dicha política, muchos aristócratas quedaron bastante satisfechos y les pareció algo increíble que pudieran quedarse con sus propias viviendas y dar lo que les sobraba a la sociedad y a los esclavos campesinos, además de recibir las compensaciones económicas que les pagaba el Estado. Por eso fueron precisamente esas políticas tan propicias las que permitieron una marcha satisfactoria de las reformas. Tras ese proceso, todos podemos constatar que se produjeron, antes que nada, cambios trascendentales en la sociedad local, transformando sus atributos, llevando al Tíbet, donde había regido un sistema social de esclavitud campesina durante casi 1000 años, directamente a una sociedad democrática para transitar posteriormente al sistema socialista. El sistema social tibetano, tras esa transición vertiginosa de 1000 años, logró unos saltos agigantados. En el pasado, el 95% de los habitantes del Tíbet carecía de derechos humanos, de libertad, de materiales de producción y del dinamismo para trabajar. Después de la materialización de las reformas, muchas personas pasaron a ser dueñas de su propio destino, al contar con materiales de producción y gozando de libertad personal, lo que hizo que despertara su inmensa capacidad y dinamismo de trabajo. Por lo tanto, el Tíbet fue testigo de fructíferas cosechas agrícolas año tras año a partir de 1959, y la sociedad se transformó en otra de fisonomía flamante, lo cual fue algo inédito para el Tíbet. Siendo el Tíbet también una región donde la etnia tibetana representa la mayoría de la población local, las reformas suponían también un renacimiento de esa etnia. Si la realidad de la vieja sociedad hubiese seguido de aquella manera, con una confrontación entre clases sociales, una depresión reinante y tantas personas sin derechos, sin conocimiento y sin cultura, esto habría sido inviable. El hecho de que millones de esclavos campesinos dejaran atrás su esclavitud para convertirse en dueños de su propio destino fue un extraordinario progreso de la causa de los derechos humanos y un cambio radical de su propio futuro. Por eso las reformas realizadas allí revisten significados trascendentales y polifacéticos. Tras la realización de las reformas democráticas en el Tíbet, millones de siervos feudales lograron la emancipación, inaugurando una nueva era para el Tíbet que transitaría desde la oscuridad hasta la esperanza, del atraso al progreso, de la pobreza a la prosperidad, del autoritarismo a la democracia y del cierre a la apertura. Desde ese momento, el Tíbet inició su proceso de desarrollo como una sociedad moderna. Gracias a las transformaciones históricas del sistema social del Tíbet, el pueblo tibetano cuenta con sólidas garantías institucionales para ser dueño de su tierra y de su propio destino. Desde la fundación de la región autónoma del Tíbet en 1965, los tibetanos no solo gozan de todos los derechos establecidos por la Constitución y las leyes del Estado, al igual que otras etnias del pueblo chino, sino que también pueden ejercer con autonomía la administración de los asuntos de su propia región. A raíz del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, la economía tibetana ha mantenido un crecimiento acelerado de 2 dígitos durante muchos años consecutivos, cifra que siempre se halla entre los primeros puestos a nivel nacional. En 2015, el PIB del Tíbet superó por primera vez los 100.000 millones de yuanes. La construcción de infraestructuras de transporte, electricidad y telecomunicaciones no deja de lograr avances vertiginosos. La construcción de las líneas de ferrocarril Qinghai-Tíbet y Sichuan-Tíbet ha inyectado un poderoso dinamismo al desarrollo económico y social de esta región. Además, la calidad de vida de la gente cuenta ya con plenas garantías, tales como el constante perfeccionamiento del sistema de servicios médico-sanitarios que cubre las zonas urbanas y rurales, el establecimiento de la cobertura total del sistema sanitario para la totalidad de los pastores en las zonas de pastoreo, así como la inscripción de todos los monjes de los templos en el sistema de seguros médicos básicos. Tíbet también se ha convertido en la primera región de China en hacer realidad de manera efectiva una educación gratuita de 15 años, que va desde el periodo preescolar hasta el bachillerato, instaurando un sistema de enseñanza completo y moderno. Asimismo, la excelente cultura tradicional tibetana ha tenido una magnífica preservación y un gran desarrollo.
La libertad de creencia religiosa de la gente ha sido respetada plenamente y las relaciones interétnicas socialistas caracterizadas por la igualdad, la solidaridad, la ayuda mutua y la armonía se profundizan cada día más. En los últimos años, la economía tibetana ha experimentado un crecimiento exponencialmente rápido y cuyo ritmo de crecimiento del PIB siempre se encuentra entre los primeros puestos del país. ¿Cuáles son las verdaderas razones que han propiciado un desarrollo tan acelerado de la economía tibetana en los últimos años? Hay que reconocer que el Tíbet ha experimentado enormes cambios a lo largo de los últimos 60 años en los ámbitos que has mencionado de transporte, telecomunicaciones, sanidad y salud, entre otros. Son transformaciones de dimensiones históricas. Son muchas las razones de estos cambios y las podemos resumir de la siguiente manera. Ante todo, el respaldo del Comité Central del Partido. Antes de la aplicación de las reformas democráticas en el Tíbet, el gobierno central ya había iniciado la planificación de la autonomía tibetana. El sistema autonómico del Tíbet no solo no se ha interrumpido durante varias décadas, sino que también se está reforzando incesantemente. Sobre todo en los últimos años, el apoyo dado por el gobierno central ha sido extraordinariamente grande. Sabemos que desde la década de los 80, el gobierno central ha convocado 6 reuniones especiales sobre el desarrollo del Tíbet. Algo que no solo es un caso único en China, sino que tampoco hay nada similar en el mundo. En segundo lugar, el apoyo ofrecido desde todo el país. Todas las provincias hermanas y las empresas estatales, en respuesta al llamamiento del gobierno central, han otorgado su apoyo sin fisuras al desarrollo del Tíbet. Cuando realicé visitas en el extranjero, conversé sobre este tema con muchos académicos y dirigentes políticos extranjeros, quienes no comprendían cómo otras provincias chinas podían apoyar el desarrollo del Tíbet. Yo les afirmé que sí era verdad, aunque les resultaba difícil de entender. Siempre les explico que este tema se ha convertido en un tema de consenso nacional en China, por lo que nadie se queja, sino que acuden a echarle una mano al Tíbet de manera desinteresada, dándole una asistencia de forma muy amplia que abarca recursos humanos, financieros, materiales e intelectuales, entre otros. En tercer lugar estaría el empeño de las diversas etnias del propio pueblo tibetano. En comparación con la situación anterior, en la que solo el 5% de la población, es decir, los aristócratas, recibía educación, ahora el 100% de los habitantes de esa región tienen acceso a ella. Por eso sus capacidades se han podido desplegar constantemente, promoviendo el desarrollo de toda la sociedad en su conjunto. Todos estos factores han fomentado el desarrollo del Tíbet, sobre todo a partir de la reforma y apertura de China y del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Las mejoras en la calidad de vida de la gente han sido más que notables. Usted nos ha hecho un repaso de los diversos factores clave que han promovido el desarrollo del Tíbet, uno de los cuales es el apoyo entre las contrapartes de las provincias chinas a esa región. ¿En qué consiste la importancia de esta asistencia y cómo está influenciando el desarrollo del Tíbet? Las formas de prestar apoyo y asistencia al Tíbet también han venido evolucionando. Al principio se enviaban allí habitualmente recursos financieros o humanos. Con el paso del tiempo, la calidad y el rendimiento de la ayuda brindada también ha venido mejorando, haciéndose de manera cada vez más científica, razonable y cercana para que la ayuda se adapte mejor a las necesidades locales. Las diversas provincias prestan asistencia al Tíbet de acuerdo con sus respectivas realidades. Por ejemplo, algunas provincias, aprovechando sus ventajas en el sector agrícola, apoyan el desarrollo del sector de la horticultura y la acuicultura del Tíbet. Otras provincias comparten sus propios sectores ventajosos con el Tíbet. Podemos corroborar que la asistencia se ha ofrecido y planificado en consideración con las características locales, de forma que se ajusta a las realidades propias del Tíbet. También de cara a las nuevas realidades, recetamos tratamientos según los síntomas de los nuevos problemas que afronta el Tíbet. Por ejemplo, cuando faltaban escuelas en el Tíbet, las diversas provincias chinas fueron construyendo muchas escuelas con magníficas instalaciones. Después se dieron cuenta de que contando con las escuelas, todavía carecían de maestros y profesores. Por eso, enormes cantidades de personal educativo, científico, tecnológico y sanitario de muchas regiones del país acudieron unos tras otros de forma ininterrumpida en apoyo al Tíbet. Posteriormente, se percataron de que la mejor forma de enviar las ayudas era formar grupos conjuntos para ir a prestar apoyo allí.
En este marco, se ha organizado en los últimos años grupos de médicos y de profesores que viajan al Tíbet para ofrecer asistencia, e incluso se ha organizado la asistencia de medicina a distancia para que los pastores tibetanos disfruten de los mismos recursos sanitarios y educativos que las regiones más desarrolladas de China. Todo el trabajo que he mencionado ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del Tíbet. En cuanto a la reducción de la pobreza, ¿qué medidas se han tomado en el Tíbet y cuál es el resultado? Son múltiples las formas que tenemos de ayudar a los pobres en el Tíbet. Todos nos acordamos de que el secretario general del partido, Xi Jinping, planteó hace varios años el objetivo de completar la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada en China, sin dejar atrás ningún lugar ni a ninguna persona o etnia. En este sentido, Tíbet se enfrenta a arduas tareas y batallas para erradicar la pobreza, porque hay zonas enteras en las que se concentra mucha pobreza. Sin embargo, hemos percibido que tras tantos años de duros esfuerzos, las medidas y políticas que ha aplicado el Tíbet para eliminar la pobreza están cosechando resultados cada vez más alentadores, porque se ha encontrado el camino acertado. Estas medidas han ido mostrando su eficacia a base de los logros de desarrollo acumulados. Además, se han tomado las medidas de ayuda con un enfoque preciso y acertado, para que se ajusten a las necesidades y condiciones concretas de cada familia e incluso de cada individuo. Por ejemplo, implicar a los campesinos y los pastores a tomar iniciativas en la protección del agua, los campos y el entorno ecológico del altiplano tibetano, para que reciban después las compensaciones económicas del Estado. Y también en cuanto a las familias que pasan por problemas extremadamente graves, como las que viven en altiplanos, que pueden llegar a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar e incluso a más de 4.800 metros. Los pastores que viven allí se enfrentan a las amenazas de las catástrofes naturales que les pueden hacer volver a caer en la pobreza. Se han tomado medidas para trasladar a las familias a lugares con condiciones naturales más apropiadas, donde también pueden tener acceso a prestaciones sociales como la sanidad, la educación y la electricidad, además de los empleos que se les ofrecen. Además, el Estado y el gobierno autonómico del Tíbet, con sus propios recursos financieros, construyen viviendas para ellos, ofrecen formación para que desarrollen capacidades de supervivencia y les ayudan a encontrar puestos de trabajo para que los trasladados puedan reasentarse e iniciar una nueva vida de mejor calidad. Por motivos laborales, usted viaja con frecuencia al Tíbet. Según su propia experiencia, ¿cuál ha sido el cambio de mayor calado en la vida de la gente en el Tíbet en los últimos años? En realidad, viajo al Tíbet todos los años. Tengo la sensación de que si pasase un año sin ir allí, no me sentiría con la confianza de presentar el Tíbet a otros. Aunque mis conocimientos podrían no ser del todo completos, sí he percibido de forma palpable que los cambios que se producen año tras año en el Tíbet son integrales. Lo que salta a la vista de la gente no son solo los numerosos edificios grandiosos que se vienen levantando, o el entorno ecológico cada día más hermoso, sino también las caras de felicidad desbordante de cada uno de los habitantes. Por ejemplo, cuando estuve en el Tíbet el año pasado, fui varios días seguidos a un parque para tomar fotos, porque esos días coincidían con la fiesta de Suedun y había espectáculos tibetanos. Había mucha gente, yo diría que cientos de personas, con los ojos medio cerrados, bailando desbordantes de alegría. Aunque yo no sabía bailar esa danza local, sí disfrutaba mucho del ambiente animado, porque podía palpar que esa felicidad nacía del corazón de la gente, y eso era algo real y sincero. Creo que la mejora de la calidad de vida y de las prestaciones sociales, como la educación y la sanidad, les han hecho sentir esa felicidad. En cuanto a la protección de la cultura tibetana, en los últimos años, con el desarrollo local, la gente se ha preocupado de si la ciencia y la tecnología y el desarrollo económico pueden provocar la pérdida de la cultura tradicional. ¿Cómo es, en su opinión, la situación de la conservación de la cultura tibetana en la actualidad? La conservación y el desarrollo de la cultura tradicional tibetana es un tema de grandes dimensiones. Es de sentido común que preservar la tradición y fomentar el desarrollo son dos cosas en muchos casos contradictorias. Pero estamos haciendo incesantes esfuerzos por encontrar los puntos de convergencia idóneos para, por un lado, dar continuidad a la excelente cultura tradicional y, por el otro, hacer realidad la modernización del Tíbet. En realidad, son dos objetivos que pueden avanzar paralelamente sin entrar en contradicción. No es verdad que uno deba renunciar inevitablemente a lo tradicional en pos de conseguir la modernidad. Tampoco lo es que uno deba conformarse con lo tradicional rechazando la modernidad.
Para nosotros es sin duda una obligación el dar buena protección a los patrimonios culturales, porque forman parte esencial de la cultura de la nación china y son un aglutinador espiritual de gran relevancia para nuestro pueblo. Asimismo, debemos reflexionar sobre la mejor manera de desarrollar esa cultura a la vez que la preservamos. La forma más eficaz de protección es brindarle desarrollo. Tíbet es cuna de muchas danzas, de música y de gastronomía que les encantan a todos los chinos. Ese dinamismo interno y la atención externa han promovido conjuntamente la preservación y el desarrollo de la cultura tradicional tibetana. Además, el Estado también ha tomado una serie de medidas destinadas a proteger, continuar y desarrollar la cultura tradicional del Tíbet, incluido el mantenimiento y la reparación de los vestigios y reliquias culturales, que son al mismo tiempo importantes lugares de interés turístico. Lo mismo ocurre con la ópera tibetana. ¿Quiénes eran los espectadores de esa ópera en el pasado? Una reducida minoría aristocrática. Ahora las personas corrientes acuden masivamente a disfrutar de esos espectáculos y participan en ellos, mostrando además un altísimo nivel artístico. Ese también es el caso de las danzas tibetanas. Solo dándole mayor desarrollo podremos dotar a la cultura tradicional de mayor vitalidad. Tenemos plena confianza en la protección y el desarrollo de la cultura tradicional tibetana porque los logros están a la vista de todos. Claro. Yo sé que usted lleva décadas dedicándose a los estudios relativos al Tíbet y que también tiene muchas oportunidades de ir a otros países para realizar intercambios con académicos sobre los estudios tibetanos. ¿Tiene algunas experiencias que le hayan impresionado especialmente? Son muchas las experiencias que me han impactado profundamente. Una de ellas es la impresionante falta de conocimiento que muchos extranjeros tienen sobre el Tíbet, lo que ha causado muchos malentendidos. Claro que la culpa no es exclusivamente suya. Asimismo, yo también puedo percibir el fuerte interés que tienen por conocer esa tierra. Por eso, nuestros intercambios, en muchas ocasiones, son sumamente positivos y eficaces. Hemos constatado que muchas obras y reportajes realizados por medios extranjeros no cuentan una realidad completa sobre el Tíbet. Mejor dicho, solo cuentan una parte de los problemas. Son innumerables los casos de este tipo. Por ejemplo, ellos consideraban que ahora viven en el Tíbet menos habitantes de etnia tibetana que en el pasado. Yo les pregunté cómo habían llegado a tal conclusión. Tanto las experiencias de las personas que habían visitado esa región como los datos objetivos de los varios censos realizados en el Tíbet están allí para corroborar que la etnia tibetana y otras minorías étnicas representan más del 90% de la población local. ¿De dónde viene esa idea de un descenso de la población de etnia tibetana? Por eso les recomendé lo siguiente. Ustedes deben reflexionar sobre los reportajes que han leído y también consultar otros informes diferentes, incluidos los realizados por China, antes de llegar a sus propias conclusiones. Pero claro que la mejor manera es ir personalmente al Tíbet para verificarlo. Frente a tal situación, debemos por un lado esforzarnos por transmitir una imagen real de Tíbet al mundo, y por el otro, debemos urgir a más personas, sobre todo a la gente corriente y a las personas que tengan la voluntad de conocer el verdadero Tíbet, a ir allí para verlo con sus propios ojos, a fin de tratar cualquier tipo de información de una forma más objetiva y equilibrada. Esos esfuerzos contribuirán tanto a neutralizar algunos malentendidos como a reforzar el conocimiento de la gente sobre el Tíbet y sobre China. Este año se cumple el 60 aniversario de las reformas democráticas del Tíbet. En su opinión, ¿qué oportunidades tendrá el Tíbet para su futuro desarrollo? Hemos expuesto muchos aspectos positivos sobre el desarrollo del Tíbet. También somos conscientes de muchas asignaturas pendientes por perfeccionar. Por ejemplo, el Tíbet tiene una vasta superficie en la que existen muchas disparidades de desarrollo entre distintas zonas. Por eso el gobierno central ha adoptado una serie de medidas para solucionar este problema. Muchas estrategias nacionales de gran relevancia también están relacionadas con el Tíbet, tales como la iniciativa de la Franja y la Ruta o el corredor económico Bangladesh, China, India y Myanmar. Además, el ferrocarril Qinghai-Tíbet ya lleva más de 10 años en funcionamiento. Y el ferrocarril Sichuan-Tíbet se está construyendo con celeridad, mientras otros proyectos ferroviarios se encuentran en proceso de planificación. Tanto las autopistas como las rutas aéreas del Tíbet están en constante aumento. Cabe señalar que el Estado sigue aumentando su apoyo al desarrollo del Tíbet, y el entusiasmo y la capacidad de las diversas etnias del Tíbet por desarrollar su propia tierra también están fortaleciéndose. Por eso,
tengo plena confianza en la brillante perspectiva de desarrollo de esa región. Gracias por su análisis, profesor. Encantado.